Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Sean bienvenidos a una noche más de Census. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy, 17 de marzo del 2021? Mi nombre, como siempre, Antonio Aranda, y es un placer que estén con nosotros. El día de hoy el tema de estructura del sistema societario mexicano con el maestro Vicente Ortiz Justiz, un invitado que siempre está con nosotros, parte de Familia Census, y es un honor que repita el charlar con nosotros. Sin embargo, y como siempre, antes de iniciar con el maestro, vamos a las notas del día. Bien, diputada de Morena alista reforma para evitar amparos que obstaculicen, en este caso, a la CFE o Pemex. Reina Celeste Asensio Ortega, diputada de Morena, enlistó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara. ¿Hay algún problema? En la Cámara Parlamentaria, una propuesta de reforma a la ley de amparo para evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, que bien, pues es la bandera de este gobierno. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador envía al Senado leyes reglamentarias para reformar el Poder Judicial. Dice que va en contra del nepotismo de jueces. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este miércoles al Senado las leyes reglamentarias para hacer operativa la reforma constitucional al Poder Judicial ya aprobada. Estas leyes secundarias buscan atender el nepotismo y el acoso sexual en el Poder Judicial, así como los conflictos laborales. Mediante esta iniciativa se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como las leyes reglamentarias a la reforma constitucional al Poder Judicial. Por otra parte, decisión del Ejército de elevar tramo 5 norte del Tren Maya, duplicará su costo, esto dice Fonatur. La propuesta del Ejército Mexicano de elevar casi la totalidad del tramo 5 norte del Tren Maya, que irá de Playa del Carmen al aeropuerto de Cancún, aumentará a más del doble el costo original de ese segmento, por lo que rebasará los 30,000 millones de pesos, estimó Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Nace el primer bebé con anticuerpos contra el COVID-19 en México. El nacimiento ocurrió 15 días después de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna
y fue a través de una cesárea sin contratiempos. Esto lo señaló el especialista. Este es el primer caso en México en que los anticuerpos se detectaron al analizar la sangre periférica a los 7 días posteriores al nacimiento. Determinó que se tratan de defensas producidas por el mismo bebé y no por anticuerpos maternos. No culpes en este caso a la playa. Dicen que el 66% considera que la Semana Santa traerá una nueva ola de contagios. Bien, pues en una encuesta reciente del periódico El Financiero, menciona que el 66% de los encuestados a nivel nacional cree que después de Semana Santa podría darse un aumento en los contagios de COVID-19, según es lo que analiza. La mayoría de los mexicanos y mexicanas reprueba la candidatura de Salgado Macedonio. El 52% de los mexicanos entrevistados, en este caso por El Financiero, califica como mala o muy mala la candidatura de Félix Salgado Macedonio a gobernador de Guerrero, mientras que el 15% considera dicha postulación como buena o muy buena. Por otro lado, el 12% tiene una postura neutra al respecto y un 21% no sabe y no quiere decidir al respecto. Pues bien, hasta aquí las notas del día y regresamos con el maestro Vicente Ortiz Justiz, la estructura del sistema societario en México. Regresamos. Bien, el maestro Vicente Ortiz Justiz el día de hoy nos regala este tiempo para charlar un poco sobre este tema, la estructura del sistema societario mexicano, recordándoles que el maestro Vicente Ortiz Justiz estará con nosotros en el diplomado del contador próximamente que vamos a tener en el mes de mayo, en este caso el 19 de mayo, estará con ¿qué es ser contador? Es el tema que estará abordando el maestro Vicente Ortiz Justiz en este magno evento que tenemos de forma digital para ustedes proyectados. Aquí están los teléfonos a los cuales se pueden comunicar y bueno, también seguramente estaremos escuchando un poco de lo que en su ponencia el día 19 de mayo estaremos escuchando. Recordarles que tenemos un costo completamente promocional en este mes todavía de marzo y aquellas personas que tienen membresía pues saben que tienen acceso total a todas nuestras capacitaciones y también habrá algunos regalos por parte de los expositores. Pues bien, vamos con el maestro Vicente Ortiz Justiz, el cual es licenciado en Derecho, es contador público, egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Comercio y Administración. También tiene estudios en Derecho Fiscal y también ha hecho estudios en el extranjero, en el caso de la Universidad en Camerino, Italia. Pues bien, maestro, ¿qué tal? Muy buenas noches desde la Ciudad de México, ¿verdad? Muy buenas noches a toda la familia Censo, un placer estar nuevamente con ustedes y bueno, pues a tratar temas de una manera clara y sencilla para todos nuestros amigos y a la gran familia que nos escucha a través de tu programa Noches de Censos. Pues bien, maestro, iniciando con esta parte de la estructura del sistema societario mexicano, ¿por qué es importante saber sobre ello? ¿Cómo fue la parte de la evolución y cómo se ha ido transformando hasta llegar a los días de hoy? Antes de iniciar la ponencia, hablaba un poco sobre sociedades de acción simplificada y, bueno, pues todos los temas relevantes a la parte de las sociedades en México. Bueno, mira, aquí lo importante es ir conociendo muchas cosas porque cada vez que pasan por nuestras manos diferentes tipos de empresas que se quieren constituir como personas morales, pues hay un desconocimiento total realmente de una estructura básica corporativa que a la vez se suma a las necesidades actuales de la materialidad de los actos por cualquier circunstancias que las autoridades en un momento dado pongan en cuestión algún tipo de acción o actos jurídicos que realicen las dichas empresas. Cabe mencionar que vamos a recapitular algunos puntos que son muy interesantes y que les va a muchos jóvenes, sobre todo de la gran familia Census y demás gente que nos esté escuchando, pues les va a parecer, pues digamos, divertido. Vamos a tratarlo de hacer de esa manera, porque de algún modo
la evolución y los cambios, pues a veces vienen de cosas raras que la misma época o los mismos tiempos nos van demostrando o se nos van presentando circunstancias. Quiero remontarme a 1978, en el que ya he hecho hincapié en algunas otras pláticas, fue la gran reforma, no como se habla de años posteriores. Ha habido muchas trascendentales como la del 86, 87, con lo de base tradicional, base nueva, pero realmente la esencia misma de una transformación tributaria nace en el 78 o desde las reformas del 77, 78, en el cual prácticamente destrozan muchas bases especiales de tributación y surgen ya muchos contribuyentes en un régimen que conocemos ahora, un régimen general de contribución. Pero en ese sentido, en esos cambios en que se van integrando ya al mundo complejo de toda la evolución del sistema tributario, pues nos encontramos también las empresas. Las empresas empezaron ya a ser partícipes de las situaciones fiscales modernas en ese tiempo. Y tenemos el primer detalle, fíjate, el gobierno decía, bueno, pues ya saqué de la oscuridad de los beneficios del paraíso fiscal a muchos contribuyentes y entre ellos muchas personas morales, que en aquel entonces el concepto persona moral no estaba utilizado. Realmente cuando hablábamos de cuestiones fiscales o de cuestiones legales de las empresas, hablábamos de eso, ingreso global de las empresas. No, eso de personas morales, esa palabra ni se escuchaba en esos momentos. Bueno, pero pues, al final de cuentas, pues el objetivo de la autoridad era reformar todo para que de una u otra manera, pues no solo contribuyeran más y sobre todo el tema que nos atañe el día de hoy, conocer a los contribuyentes. Y entonces en 1982, en un decreto, da vida a una transformación, a una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, si más no me recuerdo, 10 de diciembre del 82, en el que dice la reforma que ya solo les va a quedar el nombre a las sociedades de anónimas, nada más el puro nombre. Las sociedades anónimas, las acciones anónimas, que eran acciones al portador, dejan de existir y a partir del 10 de diciembre tienen que ser todas nominativas. Sin embargo, en ese mismo 10 de diciembre, todas las asambleas que ya habían acordado algunos cambios o algunas operaciones en materia accionaria tenían hasta el 31 de marzo de 1983 la posibilidad de todavía seguir con anonimato. Pero para el 1 de abril de 1983 ya nos topábamos que todos íbamos a saber quiénes eran los socios de las empresas. Y te cuento dos anécdotas simpáticas. Había una pareja bueno, no pareja, eran vecinos en una de esas tantos fraccionamientos en que todavía no había barras de división, sino simplemente un pequeña franquita ahí de cemento que separaba el jardín de uno y del otro. Y pues cada vez que salían en la mañana yo creo que se miraban feo, clásico conflicto vecinal en que no te gusta o no te cae el vecino. Y en una de malas, que pues hay una convocatoria como consecuencia de esta reforma, lo citan a los supuestos accionistas de las empresas y se van a personalizar para una asamblea precisamente para hacer el cambio accionario. Y va para sorpresa que no solo se tuvo que aguantar 20 años que tenía con el vecino, sino que también se va dando cuenta que era su socio. Entonces, esa sorpresita, pues evidentemente ese conflicto también se llevó a la asamblea, siempre la posición conflictiva que ya traían entre sí, llevaron lo personal al negocio y bueno, ahí se armaron, pero la sorpresa fue esa. Otra sorpresa, hablo de las que yo conocí, no quiere decir que fueran ni menos ni más, simplemente las que yo atestigué en aquellos entonces todavía como auxiliar en materia de despachos jurídicos y contables. Presidía mi padre en aquel entonces el despacho, en uno de ellos donde él trabajaba, junto con el gobierno. Y bueno, pues también a la hora de que empresas fueron adquiriendo accionistas de otras empresas, pues resultó que el que invertía en una empresa y a la hora en que se cambian las acciones y vende sus acciones, resulta que lo que estaba obteniendo, lo que era
parte accionaria también era de un centro nocturno. Todavía no se utilizaba mucho la palabra table ni antro como ahora utilizan los jóvenes. Aquel entonces era la palabra cabaret. Ok. Resultó que eran dueños de un cabaret sin saberlo. Ok. Esas ¿Cómo circunstancias, cómo puede suceder esto? Es decir, ¿cómo pudieron haber tenido esta situación sin saber ellos que existía? pues precisamente por tres errores. Uno, dentro de esos cambios, en los 80s hubo la exigencia como de 9 libros que tenían que llevar las empresas y sellarlas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una de las cosas que no tuve la oportunidad por no llegar a mi oficina a tiempo para poder llegar y cumplir con una charla de día de hoy contigo, es que tenía en mis manos, en mi oficina, libros sellados todavía de aquellos tiempos con el sello para enseñárselos a través de la pantalla, libros sellados por la autoridad hacendaria en el que se registraban los libros, precisamente por la consecuencia de que la titularidad de las acciones estaba representada en verdad físicamente por las acciones. Eso daba credibilidad a la hora en que se hacía convocatoria con el administrador. A lo mejor alguien de las empresas, el administrador o alguien del consejo podría conocer a todos o sabría quiénes eran los socios porque de alguna manera hacía las convocatorias. Pero si todavía alcanzas a ver en algún periódico de aquellas épocas, se decía la convocatoria de una orden del día de una asamblea, decía a todos los socios accionistas que posean acciones vigentes, o sea, presumiendo que pudiesen haber gente que no canceló o no cambió sus acciones por las nuevas cuando hizo las compraventa, pues decía así, a todos los que tengan acciones vigentes, que firmadas por los tesoreros, tales y tales, que acreditan la veracidad de la responsabilidad y parte accionaria que les corresponde a cada uno, se les invita a la asamblea que se celebrará tal fecha porque simplemente al que se apersonalizaba con las actas, con las acciones, para demostrar que era accionista de esta empresa. Posterior de ese efecto que vino, pues entonces la autoridad dijo, híjole, aquí nos estamos llevando sorpresas todo el mundo. Entonces realmente necesitamos tener un control y fue la necesidad de los libros de accionista, los libros de utilidades y varios otros que terminaron siendo como 100 libros sumados, obviamente integrados con ellos el diario mayor y el inventario y balances, accionista, actas, y utilidades, dividendos, capital de aportación, y estaban varios libros que generaban ese tiempo. Obviamente también por esas fechas vino la estatización de la banca, en la cual pues desde por el 81, si más no me equivoco, y conjuntamente con esas sorpresitas del cambio accionario, pues también a la hora en que estatizaron la banca, el gobierno se dio cuenta de que se llevó de corbata a muchos bancos que eran propietarios a través de sus acciones, pues en diferentes empresas, entre ellas pues líneas aéreas, entre ellas también otras grandes empresas que en algún momento dado integraron grupos empresariales muy fuertes y eran propietarios de ese tipo. ¿Qué fue el caso, por ejemplo, de Teléfonos de México cuando mudó a ser Telmex, lo que hoy conocemos como una empresa pues, completamente privada en ese cambio de una empresa paraestatal y se volvió a Teléfonos, en este caso Teléfonos de México, a Telmex como tal, como empresa? Hubo me imagino que ese es un ejemplo también de partes que tenían y que se desconocía que tenían partes sociales, ¿no? Pues más bien ahí lo que generaron realmente no fue tanto así, porque en ese entonces, acuérdate, lo que llamaban acciones y que todo el mundo cuando abría una línea compraba acciones de Telmex, no eran acciones, realmente eran obligaciones. Ajá, y que tenían una restitución de bonos a unas determinadas fechas. Y quien que compraba esas acciones, así las llamaron coloquialmente, pero realmente eran obligaciones. Te las compraban para ser acreedores de los bonos y a su vencimiento, pues ganar un capital, o sea, te las pagaban más barato. Y había muchos puestos afuera de lo que es ahora Telmex, comprándote las obligaciones a todo el mundo. Quiere vender sus acciones, quiere vender sus acciones. Le llamaban acciones, pero realmente eran obligaciones, eran obligaciones, o sea, estaban, como tú sabes, estaban reflejadas en el pasivo, no en la cuenta de capital. Ok, De ahí,
y ahí fueron muchos cambios. Por eso sí es la idea, pero no es el caso precisamente de Telmex. No, hablo de empresas que directamente, pues creo que fue una de las empresas aéreas, fue Aeroméxico, que digo, mexicana, que pertenecía a un banco y muchos hoteles. Los banqueros eran dueños de hoteles y muchas cosas que ni sabían manejar. Entonces, a la hora de la estatización, pues fue un revuelo, porque luego, pues eran poseedores de negocios que ni siquiera conocían el mercado como para poderlos llevar adelante, ¿no? Bueno, pues son los efectos que tuvieron esos pasos. Fíjate cómo del 78, de rompimiento, de acabar con los paraísos fiscales, de todas las bases especiales de tributación, el manejo de la estatización de la banca. Ya veníamos del 76 con la inflación y con la banca múltiple, y luego con la estatización en los 80 era apoderarse del Estado, porque le hablaba en aquella época nacionalización. No era nacionalización, era estatización de la banca. Ahorita sí tenemos un problema de que ahora todos los bancos hay mucha participación, si no es que son totalmente dueños extranjeros. En aquel entonces eran banqueros mexicanos. Entonces, cuando vino el gobierno y se los adjudicó por decreto en aquel entonces con López Portillo, pues no se llama nacionalización, realmente se llamó, debería decirse estatización de la banca, porque pasó de los particulares al gobierno. Esa suma de efectos tuvo que también perfeccionarse la Ley General de Sociedades Mercantiles junto con la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ves que la Ley de Impuestos sobre la Renta empezó con ingreso global de las empresas, después el ingreso de las sociedades mercantiles, pero luego no podían ser sociedades mercantiles porque había muchas modalidades o mucho tipo de sociedades que, aunque no parecían fines de lucro, pero pues si estaban constituidas como SA o SC o algún otro tipo de conglomeraduras que estaban en aquel entonces, pues en un momento dado pues lucraban bastante. Entonces, para no meterse en Honduras y abarcar a todo aquel tipo de empresa que realmente lucraba, pues pasamos al nombre final, que mejor nos quitamos de broncas y no cerramos el círculo con un nombre y mejor le damos un amplitud y pasamos a ser personas morales. Pero bien, todo eso es una remembranza de los cambios que ha habido con el paso del tiempo, pero ese paso del tiempo se empezó a manejar con muchos defectos a través de las operaciones cotidianas corporativas, y vamos a decirlo, nuestra desidia de parte del particular y un poco de flojera o desconocimiento de los despachos que querían ganarse pues el dinero más fácil sin escribir demasiado. ¿Qué ejemplos te puedo poner de eso? Pues muchísimo. La evolución tuvo que ser enorme. ¿Cuántas veces no constituimos muchas empresas? ¿Y qué pasaban los socios cuando iban a una constitutiva y se presentaban ante el fedatario? Perfecto, aquí están los socios, ¿quién va a ser el administrador? Y luego venía la pregunta, ¿y quién va a ser el comisario? ¡Ay! Ahí se quedaban. Y había tres cosas: o daban un nombre de alguna persona o se lo inventaban. ¿Y qué pasaba después? Pues había mucha gente que fue comisario, nació la sociedad, murió la sociedad y el comisario nunca supo que fue comisario. Oye, hoy en día, ¿qué riesgos puede tener una persona? Porque suele pasar que ponen al contador, es decir, está llevando a cabo la constitución y de repente, oigan, pues háblenle al contador, no hay comisario, pues háblenle al contador. Oiga, el contador quiere ser comisario, o muchas de las veces ni tan siquiera lo toman en cuenta. Cuando ves, ya aparece como comisario en el acto. ¿Qué puede ocurrir en este aspecto? Bueno, pues mira, lo que pasa es que primero hay falsedad de declaración ante fedatario público al engañarlo si el comisario no existe o no lo conocemos. Si existe y lo nombramos, no hay problema. Sin embargo, en algunos notarios del Estado quieren que vaya a firmar el comisario, caprichito del notario, pero bueno, pues lo pide, y si no, pues cambia de notaría porque el señor te lo va a pedir. En el DF, no, en la Ciudad de México no encontramos ese problema. Todavía puedes nombrar al comisario y no tiene que personalizarse. ¿Dónde va a entrar o dónde está entrando el comisario? Pues eso lo quería yo tocar más adelante con el gobierno corporativo,
porque recordemos que cuando nos metieron en la escuelita nosotros, el comisario en un organigrama estaba en una estructura staff, en una estructura de apoyo, de informe, de sherife, de metiche, que tenía la obligación de ver el accionar de la administración y en su defecto reportar a la asamblea de socios o acusar o promover algo en función de algo que parecía o denotaba alguna cuestión fuera de lo normal, pero no podía tener nivel jerárquico para detener ese acto jurídico que pudiera estar realizando la administración. En el actual gobierno corporativo ya no está en línea punteada, está con línea jerárquica abajito de la asamblea de accionistas, viene entre el consejo de administración y la asamblea, o entre la administración única y la asamblea, colocamos al comisario, pero ahora sí ya le damos una línea recta con una cierta responsabilidad de parar una situación anómala para en un momento dado proceder a la regularización o la respectiva acción legal que corresponda. Pero bueno, te lo voy a dar más a fondo cuando platiquemos un poquito de gobierno corporativo. Ahorita estamos en el hecho de que en el vicio, en el error, de que no existía y el comisario en la mayor parte de las empresas no, ni su sombra, ni nadie lo conocía, ni participaba, mucho menos firmaba, ni daba, ni participaba en ningún tipo de informe al consejo o a la asamblea. Entonces era el primer defecto que tenemos. El segundo defecto que fue mermando es que cada vez que hacíamos una compra-venta de acciones, una transmisión de las acciones, pues lo jugábamos ante fedatario público a través de un acta de asamblea, pero ya no perdimos hacer lo correcto. ¿Cuál era lo correcto, señores? Hacer una nueva acción con nuevas acciones, con el nombre del nuevo socio, recopilar las acciones del socio anterior que enajenaba, cancelarlas y guardarlas en tesorería y emitir las nuevas acciones y entregárselas en propia mano al nuevo accionista. Tan ya no lo hacemos que yo les puedo preguntar a cualquiera de los contadores que están ahorita bien escuchándonos, me atrevo a asegurar que por lo menos en los últimos 15 o 20 años los que hayan estado trabajando así, ya no han visto una acción físicamente. Es más, te puedo decir que a la fecha tu servidor que he buscado los formatos, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si se puede hablar de nombres de empresas, en fin, ya desapareció porque creo que ya ni existe. La famosa empresa Printaful tenía sus impresas sus formatos de acciones y obviamente ahorita ya ni están en el mercado porque nadie las utiliza. Si ahora tú quieres hacer una operación correcta, como se hace en las sociedades de responsabilidad limitada, en que obligatoriamente las partes sociales, como así se denomina, tienen que estar asentadas en un libro, pues vas a tener que buscar en tus libros, ver un diseño de las acciones, diseñarlo en tu computadora, ir a ver dónde encuentras papel seguridad, comprarte 100 hojitas, porque no te venden de menos, y agarrarla y ponerlo en tu impresora para imprimir el formato de una acción, porque ya no los encuentras en el mercado. Y no porque ese proceso de intercambio de acciones no se lleve a cabo, quedó en desuso por negligencia, flojera, por una mala idiosincrasia de hábitos que se han ido haciendo con el paso del tiempo. Entonces ya llevamos dos. Número 3, desde que por ahí dijeron que ya no se llevaban los libros, pues descartaron la importancia del libro de actas. El libro de actas existe, tiene vigencia, tiene un valor jurídico, tiene un valor legal, tiene un valor probatorio. Y si bien, aunque en ese libro no se esté el protocolo o la inscripción en el registro público, pero es un libro de actas en el cual las actas que no estén obligadas a inscribirse en el registro público podrán estar llevadas en un libro donde deberán estar firmadas, obviamente, por los presidentes, tesoreros, secretarios de la asamblea, el tesorero, obviamente, lo del consejo de administración y tenerlos para efectos legales entre los socios. Obviamente, si queremos un efecto a terceros, pues entonces entramos en la rutina del proceso jurídico del derecho notarial, que abarca dos cosas.
la fe del notario, que es la acción propia física en la cual el licenciado que tiene la licencia como fedatario público, llámese corredor o notario, va a percatarse y ser testigo de un acto jurídico. Esa es su primera acción. La siguiente acción es que la va a hacer valer ante un protocolo, que es el protocolo, es un folio donde va a redactar los hechos y lo va a empastar en sus libros que conservará durante 5 años. Después de 5 años los tiene que remitir al Archivo General de Notarías. Entonces, mientras conserva esos 5 años los libros, deberá ir empastando sus libros como vaya agotando los folios en determinado, o así que bloque de folios que él vaya generando. Esos folios es lo que conocemos el protocolo, que es el registro de la fe de hechos que hace un fedatario. Y de ahí, en el caso que lo amerite, en materia corporativa y de otras materias, pudiese haber una inscripción o en el registro público de comercio, en el registro de las sociedades civiles, en el registro de las acciones civiles o en alguna gestión otra de algún tipo de registro público o no público. Porque recordemos que el registro público no es el único tipo de registro que existen. Tenemos registros en las propias secretarías y también tenemos el registro agrario nacional, que son los más conocidos por todas las gestiones que se hacen en esos trámites. Voy un momento, maestro, no sé si me lo permita, un momento a los comentarios de las redes sociales. Por aquí Sergio Antonio Pérez Puerto nos dice, un ejemplo del tipo de sociedades son la empresa constituidas bajo el régimen de sociedades de solidaridad social, así como las sociedades cooperativas en el sector de agapes, antes sector primario. Con el expresidente Carlos Salinas de Gortari fue el auge de las CONASUPOS y las tiendas Diconsa. Es importante tener un buen control de los libros con una acta ordinaria, cada ejercicio social, donde se revelen los estados financieros y sus notas, tal como lo marca la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del Impuesto sobre la Renta, las actas extraordinarias debidamente protocolizadas ante notario público y el folio mercantil en el registro público o cuando solicitan su transformación a otro tipo de sociedades. Esto lo comenta mi estimado Sergio Antonio Pérez Puerto, al cual le agradecemos su comentario y bueno, pues que nos esté viendo. También William Gutiérrez por aquí nos dice, yo ni siquiera conozco cómo se ve una acción física, jamás la he visto en mi vida, ¿no? Sergio Antonio Pérez Puerto nos vuelve a mencionar, dice, ahora con la reforma al Código Fiscal de la Federación, los socios son responsables solidarios, conlleva a más fiscalización del comisario, consejo de administración, puestos de confianza, inclusive los cargos gerenciales o de toma de decisiones, en ser parte relacionadas, ya que muchas de las veces el administrador general, representante legal o toma de decisiones recae en la misma persona. Y hay una parte relacionada por ser parte del mismo grupo de empresas. Exacto, muchas veces no se llevan los certificados de participación accionaria para poder distribuir los dividendos, aumentos o retiros de capital. Estos son algunos comentarios que nos hacen en redes sociales, maestro. Sí, correcto, y efectivamente, el que nos habla de la CONASUP, efectivamente, ahí había un protocolo muy especial porque había un múltiple registro de la participación que existía, porque pues todo lo que venía en sociales, inclusive iba a estar de competencia de la Secretaría del Trabajo en la parte de la sección de sociedades, tenían su participación, sobre todo cuando tuvo que enclarecerse muchas situaciones en las gentes que tomaban decisiones en precios, porque realmente la CONASUPO, Consejo Nacional de Sustancias Populares, pues en un principio nació con un espíritu y después creo que vendían tan caro como cualquier obrera, ¿no? O cualquier tienda de supermercado. Y bueno, hubieron muchas cosas que lo llevó a desaparecer y luego a sustituirlo Liconza bajo una situación legal similar, no igual, pero similar. Entonces, muy acertado el comentario no me acuerdo quién dijiste cómo se llamaba, pero muy acertado, efectivamente así fue. Bien, pues y con el que nos dijo que nunca ha visto las acciones, pues sí, así es, desgraciadamente, todo ese proceso, que inclusive es ceremonioso, era muy bonito inclusive para ganar el pan, o sea que basta para justificar el trabajo,
De hecho, a mí me tocó muchas veces ver toda esa transmisión, proceso de acciones. Te doy las mías, dame las nuevas. Inclusive cuando cambiaba consejo de administración y tesorero, nuevamente se hacía un cambio accionario para que tuvieras vigente tus acciones. Y esos protocolos hechos ya sean en la sala de asambleas de la empresa o en la sala de juntas del bufete corporativo que lo llevaba, pues era un acto protocolario, inclusive bonito, y inclusive como si fuera la inauguración de algo, y hasta se daban la mano y se tomaban la fotografía. Todos esos acontecimientos que tenían ahí un toque ceremonioso en algún momento dado, pues han ido perdiendo, pues, hasta el grado en que ya no se hace. Por qué la pérdida de todo este tipo de cuestiones? Es decir, la rapidez realmente la flojera como tal, ¿qué es lo No, que nos ha llevado? un poco de todo, y ha llevado que ahora en los nuevos profesionistas que estén en esas áreas, pues ya a la hora en que alguien haga la exigencia de esas operaciones. Por ejemplo, me ha pasado una vez, oiga, tengo las acciones todavía que yo tenía, ya vendí las acciones y me están molestando de que entregue las acciones para cancelarlas. Ok, pues en teoría es correcto, tienen que pedir las acciones para cancelarlas y ya no le van a devolver nada. O al menos que en presencia de ellos y de la satisfacción del Consejo de Administración y de la Asamblea, las conserve, pero que se vea que está el sello de cancelado y nulificado para que no vaya a tomar acciones de índole legal en contra de la sociedad, presumiblemente diciendo que todavía es accionista. Ese era el cuidado. Es tan delicado tener una acción en la mano, aunque sea nominativa, mucho más era delicado cuando eran al portador. Había una película que en lo que buscaron a la hora de robar y asaltar en lo que eran las cajas de seguridad, eran robarse las acciones, porque al robarse las acciones prácticamente eran dueños de la empresa, y acredítale que no lo eran, no podías demostrar, y las cajas de seguridad no decían lo que tenías guardado. Entonces violabas todas las cajas de seguridad, nada más te volabas las acciones, y después el verdadero socio no podía acreditar su participación en las asambleas, y aquellos personajes pues inclusive podían hasta enajenarlas, porque eso era del tener al portador, al que lo porta. Acuérdate, los billetes también decían, o dicen todavía, si no me equivoco, pero muchos decían, páguese a la vista al portador. O sea, representaban, eran títulos valor, que representaban un valor, y que a la hora de exhibirlo le daban la acreditación a un derecho como poseedor de ese título. Aún siendo nominativo y ya no al portador, pues todavía tiene un margen de eficacia legal, que en un momento dado la pudieran hacer en forma indebida, y entonces es necesario hacer toda la transmisión correcta y la cancelación de las acciones. Normalmente, cuando un bufete corporativo trabaja adecuadamente, sí lo siguen haciendo en materias de sociedades de responsabilidad limitada, porque ahí nos encontramos que existe un libro de accionistas en donde se marca inclusive un folio de las acciones. Entonces, de alguna manera, si hacemos las cosas como se debe, ahí todavía se sigue a la fecha manejando esa operación de transmisión. Tan es así que por eso les pongo el ejemplo, que me la pasé buscando en una papelería para encontrar papel seguridad, y diseñando el formato de las acciones, ya imprimirla con los nombres de los tesoreros y todo, para darle la correcta formalidad y el folio y la fecha de emisión. No, obviamente no hay vigencia de un accionario hasta que no se realice una operación con la misma. Mientras viva la sociedad, tendrá vigencia el capital representado en esos títulos valor. Entonces, desde ahí están los tres defectos: la ausencia de los libros, la ausencia de las acciones, el desconocimiento de la participación del comisario. Todos esos pequeños, grandes defectos son lo que al final y al cabo, a la postre, en las grandes casas de bolsa como los Estados Unidos, Wall Street y todo lo que gustes y mandes, pues llegaron a destrozar. El error de Enron, el error de Hello World, el error de Parmalat y todas esas cosas que llevaron a tronar a la bolsa norteamericana, que dio vida a la necesidad de nuestros queridos congresistas y senadores que crearon la ley Orloxen, digo porque se me olvidaron los nombres, la ley SOX,
que dieron pauta al gobierno corporativo precisamente para reactivar y poner en el ojo de huracán a todas las empresas, en un principio a las que cotizan en bolsa, posteriormente a todas las empresas. No nace para un sector en especial, nace para todas las empresas. Es obvio que cuestión económica, el gobierno corporativo no podría estar al alcance de las manos de todas, pero técnicamente las que cotizan en bolsa, la exigencia del gobierno corporativo es resucitar lo que siempre se debió haber hecho y además incrementarlo. Y de ahí nos vamos al otro interesante aspecto, a los informes del Consejo de Administración o del Administrador Único. Y para ponerlo más claro, vamos a hablar del gobierno corporativo, porque no sé cuánto tiempo tenga yo con el programa para hablar, pero creo que va a ser ejemplificativo cuando yo lo exprese en el gobierno corporativo. Todavía tenemos tiempo, maestro. Bueno, pues el gobierno corporativo, fíjate. Fue nada más para mencionar, fue Paul Sabarnes y Elani Chao, las creadoras de esta Sabarnes Osley, la creación en el gobierno de W. Bush, creo que fue hijo, si mal no recuerdo, en el 2002, cuando fueron las Torres Gemelas, 2002, fue 2002 aproximadamente. sí, exactamente. 2002. Exactamente. Gracias por el recuerdo, porque esos nombrecitos en inglés a veces se Sí, me son cuatrapean. un poco complicados. Es un poco complicado. Entonces, este gobierno corporativo habla muy bonito cuando establecen antes de la ley solo la propuesta, establece la de mejoras, ley sobre mejoras o un código de mejoras de prácticas corporativas. Eso no deja de ser un romance de pórtate bien, haz las cosas bien, conforme a la ley, no deja de ser romance. Obviamente establecen en esas recomendaciones, establece un oficial de cumplimiento. En cuestión de gobierno corporativo, algo parecido como el oficial de cumplimiento en las empresas que necesitan una certificación de PLD actualmente. Entonces, más o menos ahí va equilibrado, pero uno de los objetivos en el gobierno corporativo es que este oficial de cumplimiento pues realmente vea que todos los órganos funcionen, porque se pone a la empresa en el ojo de huracán. Es eso. Una empresa es un negocio en marcha donde cada año se entiende que el Consejo de Administración en la Asamblea Ordinaria va a presentar un informe de todo lo bueno o malo que haya hecho. O simplemente lo que hizo para ser aprobado, desaprobado o modificado para un futuro las decisiones que han tomado a través de una votación en asamblea, previo acuerdo en orden del día. Otro de los puntos que se han olvidado, pero ahorita regresamos a eso, pero quiero aterrizar en el gobierno corporativo. Entonces, en esa estructura nos dice que de la asamblea de socios va a venir una asamblea ordinaria en la cual va a venir un informe de un comisario, el cual sí tuvo participación y va a firmar un informe de conformidad o de inconformidad o con salvedades de lo que haya pasado en la administración de esa empresa. Oiga, pero el comisario puede ser no una persona ad hoc al conocimiento en cuestiones corporativas. Como es comisario, tiene autorizado que le coloquen, le paguen los asesores que necesite para dar el cumplimiento, porque no va a poder firmar y tener la excusa de que no sabía lo que firmaba. Entonces, desde ahí ya están el costo que genera el gobierno corporativo, los asesores del comisario. Luego, la administración va a estar sujeta a la vigilancia de comités. Un comité de remuneraciones. ¿Qué quiere decir? Que van a asegurarse precisamente por los errores que quebraron estas empresas de Estados Unidos, no se pasan de listo con la remuneración a ejecutivos y a socios. Comentario, maestro. ¿Mande? Comentario. Por aquí el maestro Roberto Valenzuela nos dice, pero en la SDRL no requiere la parte social para acreditar tu calidad de socio. La calidad se acredita con los estatutos o la asamblea en donde te reconocen como tal. Y en el caso de las sociedades anónimas, la sola tenencia de las acciones no acredita la participación como accionista. Se requiere colmar los requisitos en el artículo 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o en la relación con lo que prevé la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Nomás, hay excelente observación, pero hay un detalle. En el caso de las sociedades anónimas,
aparte del reconocimiento en los acuerdos, en las asambleas y los protocolos que hayan, y obviamente, como no hay una exigencia de la representación, pero no por eso no es que no exista la obligación de tener la participación físicamente de la operación que en su conjunto da la representación. Y en ambos casos, en los estatutos se da la representación o la certeza jurídica del derecho accionario o de las partes sociales a través de lo estipulado en los acuerdos de las asambleas y los acuerdos de las transmisiones. Sin embargo, para efectos de las partes sociales, siempre se ha exigido el libro de accionistas con el simple hecho de afán de evaluar el tipo de socios que están participando. Por eso la propia ley, en cuanto al límite de socios que debe tener la ley de sociedades de responsabilidad limitada, lo condiciona al libro de accionistas. A la par, independientemente de que para efectos legales tenga más fuerza en algún momento dado en los acuerdos ya protocolizados en la Asamblea y en el otro lado algunas situaciones como la transmisión de acciones en partes sociales. O sea, aparentemente hay una diferencia, pero al final de cuentas, sin duda alguna necesitamos el protocolo y en un momento dado, en su caso, la inscripción para poder tener, ahora sí, como dicen, la casa en orden. Y precisamente el gobierno corporativo, entre uno de los... Pregunta, maestro, esa es ya mía, porque entiendo con su comentario del maestro Roberto que hace mención, en el caso de la SRL, menciona o dice la asamblea en donde te reconocen como tal. Es decir, yo no tengo una parte accionaria, sin embargo, si la asamblea me reconoce como socio, entonces soy socio, sin tener alguna parte, eso porque pone o, entonces ahí me crea confusión. Lo que pasa es que al final de cuentas es exacto. El vicio ya nos señala que el reconocimiento de ser o no ser parte de esa sociedad está en la aceptación, rechazo y en lo que se establezca o se acuerde en una asamblea. Tan es así que ahora en las asambleas dice, se propuso la aceptación o se acepta la venta de las acciones del socio tal y está como invitado especial tal persona que va a ser el adquiriente de las nuevas acciones y se le invita a la asamblea, donde se va a acordar que sí se le permite vender, ya sea porque no hubo derecho de tanto, porque no, o por la razón que sea, se permite, el otro lo va a hacer, lo acepta y está como invitado, aunque no firmen nada, pero se le invita para que se incorporen sus datos, porque en un futuro va a ser el nuevo accionista. Al final de cuentas, el acto jurídico está representado en actas. Entonces, las actas siempre van a ser las que van a prevalecer para dar la legalidad del acto jurídico de quién es quién en una determinada empresa. Sin embargo, los requisitos por cuestiones que debieran de ser para todos, está más exigible que esté representado en el libro de accionistas en las sociedades de RL. Por eso dije, yo participé en un bufete corporativo en el que sí se sigue como en el mío, que lo seguimos cumpliendo. Sin embargo, en otros, pues no lo están haciendo. Precisamente esa es la razón de mi comentario, de que nos estamos acostumbrando a limitarnos a jugar toda la veracidad de los actos a través de las asambleas. Sí, descuidando otros aspectos que están marcados en la ley y que están contemplados. Está contemplado el registro de accionistas, está contemplado el libro de actas, está contemplado, pero lo abandonamos. Es más, otro ejemplo, hay un despacho jurídico que sin que yo me diera cuenta a uno de mis clientes en una ocasión, le dijo el despacho, oye, ¿ya tienes regularizadas tus actas? Efectivamente, no habíamos regularizado las actas de ese cliente, nuestro trabajo se limitaba a la cuestión contable fiscal. Entonces dije, bueno, no, ni siquiera quiso molestar para preguntarme o pedirme lo que yo le hiciera. Aceptó y le cobraron un titipuchal. ¿Y sabes qué hizo? Una sola acta de asamblea ordinaria donde dice, se aprueba el acta de 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. O sea, en una sola aprobaron todos los estados financieros. Y pregúntame, primero, ¿es legal? ¿Es correcto? Y segundo, ¿todos los estados financieros dónde están?
Entonces, Aquí, la ley aquí nos nada más dice, para cerrar los comentarios, quisiera leer otros 4 últimos comentarios por aquí que nos hicieron. Menciona el mismo. Dice, el libro de socios sí, pero no necesarias físicamente las partes sociales. En la correcto. sociedad anónima ni siquiera requiere celebrar asamblea. En el caso de la enajenación no se celebra asamblea. Sin embargo, normalmente lo debemos de hacer para efectos de claridad, sobre todo en muchos aspectos legales y en otros aspectos de licitación y desgraciadamente ante la autoridad fiscal también. Sí, es lo más recomendable. Dice, para que te reconozcan como socio, salvo que sea por aumento de capital o por las excepciones previstas en el 130 y 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Es Y por correcto? último, dice, de hecho, las transmisiones de acciones ni siquiera son susceptibles de inscripción al registro público. No, eso sí no. Comercio. Eso sí, no, no, definitivamente. Las acciones no se inscriben en ningún lado, pues quedan firmadas por la tesorería de las empresas. De la La, propia empresa. Ok, se como, la propia como, como algo interno, ¿no? interno, como un título o valor representativo dentro de las empresas, ¿no? No es el efecto ante terceros, es relativo, eso lo tenemos solamente en las cuestiones de inscripción ante lo que se tenga o sujete por la ley obligue a inscribir en el registro público para efecto ante terceros. Sergio Antonio Pérez Puerto, que hace rato comentaba, nos vuelve a mencionar, dice, es importante el gobierno corporativo y los servicios de atestiguamiento para disminuir el riesgo de fraude, como el caso de Enron en Estados Unidos o es el caso de la constructora brasileña Odebrecht, y la simulación de otras operaciones mercantiles en EFOS y EDOS del 69B del Código Fiscal de la Federación para la materialidad y la razón de negocios. Es correcto, sí, es correcto. Esos son los objetivos aquí y en todos lados del mundo, llámese como se llame, esos son los objetivos. Pero los objetivos precisamente no nada más está centrado en eso, se trata de evitar lo que pasó, el maquillaje de las empresas. ¿Qué pasa cuando hay un gobierno corporativo? Lo vamos a resumir de otra manera. Está el comisario ya interviniendo. Hay 4 comités que intervienen. El comité de remuneraciones para los ejecutivos, el de planeación para cualquier cuestiones de que se plantea algún proyecto nuevo que esté sujeto a la aprobación. Por otro lado, todo lo de finanzas para ver toda la proyección, costos y evaluar los presupuestos, los ingresos y los gastos y todo lo que gustes y mandes. Y cuarto, el comité de auditoría. Y el comité de auditoría se puede enfrentar a que en el gobierno corporativo al auditor interno, que se piensa diferente, y vamos a pensar que el comisario también hizo auditoría, la forma o la visión óptica que tenga el auditor del comisario, y luego tenemos también el auditor externo. Pero no solamente con todas esas personas que están involucradas directamente con el accionar de la empresa. Nos dice, aparte de todos estos personajes, que ese comité de auditoría va a recopilar 3 informes por lo menos de los demás auditores, el del comisario, el interno y el externo. Y si se dictaminaba en su momento, a lo mejor ese era el externo, pero a veces había hasta 2 tipos de auditoría, ¿no? La financiera y la para efectos fiscales, que en algún momento se aplicaban, o lo que las quisiera aplicar las dos. Además de todo eso, también el informe de los terceros interesados también debe de ir acompañado. ¿Y quiénes son los terceros interesados? Los clientes, los proveedores, los acreedores y los propios empleados. Por eso, entre el comité de auditoría señala que debe de haber una reglamentación de protección, así como dicen, protección a testigos, al trabajador que informe de un acto que considere ilegal o algo que considere mal en la empresa, lo informe a esa parte del comité para que sea integre como observación, como recomendación, como comentarios de los terceros interesados. Entonces, estos terceros interesados también informan. Entonces, si te das cuenta, los auditores, los administradores, el comisario, el miembro del comité, todos estos terceros interesados, todos en sí tienen una óptica diferente y tienen intereses distintos en la empresa.
Ningún proveedor va a querer ver que le maquillen y se vea la empresa con una super liquidez para que les den más crédito y resulta que está endrogada hasta las cachas y no le va a poder pagar o cumplir en mínimo en tiempo y forma al proveedor, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la participación de todos es poner en el ojo de huracán a la empresa a la vista de todos estos personajes que te estoy mencionando. ¿Para qué? Para evitar o minimizar el riesgo de maquillaje de la información financiera y consecuentemente acciones ilegales como las que dieron y comentaron, el error de Enron, el error de Parmalat y de todos, en los cuales se mintió para sacar de la empresa recursos tanto para los socios o para hacer otro tipo de operaciones, tanto legales, exageradas, más allá de la capacidad de la empresa, o peor tantito, todavía no haciendo fraude con los famosos EFOS. Entonces, el gobierno corporativo, en un sentido práctico, no en el romántico del Código de Mejoras Prácticas Corporativas, obliga a la participación de muchas personas que tienen diferentes intereses dentro de las empresas, que ya sería casi imposible que todas se coludieran y se pusieran de acuerdo para poder alterar o maquillar algo de la información para algún efecto X. Ya sería más difícil. Ese fue el objetivo precisamente de que no llegaran empresas infladas a cotizar en bolsa. Esa fue, y la única manera o la manera más lógica y práctica, pues radica precisamente en evitando que exista el maquillaje a través de ponerle muchas personas que tienen diferentes intereses y que de alguna manera o difícilmente podrían coludirse para ponerse de acuerdo. De ahí nace el gobierno corporativo. Ahora, regresando a esa parte, nos señala la importancia y la participación del comisario y cómo debería de ser o debió seguir desde su principio la idea principal de las cuestiones empresariales. Y siguiendo con los ejemplos y atendiendo a otro ejemplo para poner énfasis en la importancia de lo que se ha abandonado, de lo que se hace y que ahorita han hecho gentilmente sus comentarios los contadores que han hablado, me remonto. Qué curioso es que cuando se va a convocar a una asamblea, más bien se haga una asamblea y se justifique que en virtud de que los estatutos no lo prohibieron, no delimitaron, no condicionaron, poder hacer asambleas sin que haya precedido una convocatoria, solo porque estuvo el 100% del capital representado y estuvieron todos de acuerdo. ¿Qué pasa ahí? Pues, ¿cuál es el origen de una convocatoria con 15 días de anticipación? Pues no nada más es realizar la orden del día, sino que una vez que ya se hizo la orden del día para dar una fecha de una asamblea, era porque tenías ya todos los elementos, documentos y todo lo que fuese necesario para disposición de cada uno de los socios para que se informaran con 15 días de antelación y no llegaran en estado de indefensión a votar a una asamblea desconociendo las cosas. Y el hecho de que estén 100% de acuerdo a una asamblea sin que haya precedido como y que no hayan tenido el antecedente, pues quiero ver las decisiones que van a tomar. Y si después, derivado de esas decisiones, entra la inconformidad de alguno de los socios y en un momento dado pudiese impugnar la asamblea atestiguando de que no hubo o personalizando como daño el hecho de que nunca se le facilitó información y que está en estado de indefensión, pero que participó en la asamblea porque no desconocía lo complicado de los temas que se iban a tratar, y entonces sí puedes echar abajo una asamblea a pesar de que en la misma se asentó que estuvo representado el 100% del capital. ¿Esto qué nos quiere decir? Que independientemente de cualquier situación, las convocatorias nacen, o sea, el espíritu y la ley tuvo una razón de ser y que nos las estamos brincando, que eso es lo que trato de decir. Aunque algunos aspectos puedan ser permisibles o no prohibitivos de la ley, no quiere decir que no se realicen de una manera ordenada con el único afán de cumplir
con la naturaleza misma de las cosas. En el caso de las convocatorias, están diseñadas para que precisamente se conozca lo que se va a tratar y los elementos que se tienen sobre esos temas, y también tengan el tiempo suficiente los socios para investigar aquello que tengan duda vía consejeros, vía cursos o lo que tengan que hacer para poder llevar pleno conocimiento de los temas a tratar en la asamblea y no lleguen en estado de indefensión. Ese es el origen de la convocatoria. No solamente la vas a poner a antelación de 15 días antes de la asamblea, no nada más hace la convocatoria, debes de tener a disposición todo lo que se va a tratar en la asamblea esos 15 días antelados a la fecha de la asamblea. ¿Y cuántas veces nos brincamos la orden del día? Entonces, son de los puntos que en la plática de hoy, aunque en algunos pudiera haber observaciones y totalmente de acuerdo con algunos puntos de vista de las gentes que han tenido la gentileza de marcar y dar sus comentarios a través del chat o como te lo hayan comunicado, pero no deja de ser que el objetivo particular el día de hoy de esta charla es que no nos olvidemos de que las cosas tienen un orden y una finalidad, y vamos a decirlo de una manera romántica, tienen una sensibilidad para hacerse, porque su finalidad es la pureza del objetivo que se pretende lograr. Esa es una de las principales razones por las cuales el día de hoy hice remembranza un poquito de aquellos años, porque llegamos a esto, a que se nos han olvidado hacer muchísimas cosas y luego por ahí nos encontramos con cuestiones legales medio raras. Vamos a hablar de la sanción en participación, que para efectos fiscales pues le dieron personalidad para tener su propio RFC y todo, sabiendo que no es el nacimiento de un ente jurídico o ficticio como es una sociedad, sino que es simplemente un convenio de un acuerdo de gentes que participan como asociantes y como asociados para un fin específico o para varios fines, y sin embargo para efectos fiscales a la AMP le dieron una vida. Nos están modificando algunos puntos que se alejan de la naturaleza misma jurídica que la propia ley constituye a un tipo de personas jurídicas, y ya no hablo de personas morales, personas jurídicas, porque en el dogma extranjero digamos que del derecho romano, que no está tan afrancesado, sino que viene de un poquito más fresco, señala que en realidad somos realmente personas jurídicas, de las cuales podemos definirlas y clasificarlas de muchas maneras, pero porque somos una ficción jurídica. No existe en sí la persona, tiene una representación al final de cuentas de ciertas personas que actúen como socios, como miembros y finalmente nombran a un representante. Entonces la figura jurídica da nacimiento a eso, a personalidad jurídica. De tal manera que no podemos generar aparentemente una nueva persona jurídica, aunque sea nada más para efectos fiscales, a través de un contrato o de un convenio, como es la asociación en participación. Sin embargo, es ahí donde muchas materias empezamos a ver lo controvertido y lo complicado que cada con años se está haciendo las cosas en cuanto al divorcio y la contradicción, podríamos decirlo de esa manera, entre unas leyes con otras que deterioran. Todos sabemos, los que de alguna manera estudiamos derecho romano y que tuvimos la oportunidad de estudiar los orígenes, pues también me salgo ahorita un poquito del tema para hablar del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Viene de la palabra matriz, viene de origen ¿de qué? De la vida. Entonces, aquel vínculo que no sea que para generar vida, pues de una o de otra manera no podía ser matrimonio. Y haz todos los derechos que quieras, haz todos los acuerdos y legislaciones, pero no me alteres el origen del significado de las palabras, porque vas rompiendo esquemas y después lo que es un orden ahora parece ser que entra en el olvido. Y ya, y de ahí son los antecedentes por los que me enfoqué en platicarte, porque precisamente como nos dijo alguien en el auditorio, pues ya creció en un mundo en que nunca vio la acción. ¿Y por qué estamos hablando de acciones? ¿Por qué existe la palabra? Porque algo tiene que representar el capital aportado. ¿Y dónde lo tengo que reflejar? O sea, nos acostumbramos que ya lo reflejamos directamente en la asamblea, donde vemos
no la enajenación de las acciones, sino vemos en cada asamblea ya quiénes son los accionistas. Cada vez que se celebra la asamblea hay una lista de asistencia donde se exhibe la participación del capital presente en la asamblea. Entonces ahí vamos reflejando, en algún momento dado estamos dándole una personalización, una personificación al capital para que se represente en las acciones de un organismo ficticio como es una persona jurídica. Entonces, ahí es donde debe estar representado y atestiguado con algún documento. Es como cuando tú vas a un club, pues necesito una credencial para que me dejen entrar, ¿no? Entonces necesito tener ciertos actos o ciertos documentos que me van a dar pauta a un derecho que lo voy a reflejar, a lo mejor 100 actos, pero lo voy a reflejar en muchos momentos dados, pero que hemos estado acabando y rompiendo con esos esquemas y pues ya brincándonos pasos que a la postre creemos que están bien y en realidad pues se nos están yendo de las manos muchas cosas que por algo estuvieron porque tuvieron una razón de ser y una razón de existir. Bien, maestro. Pues bueno, hemos llegado a esta recta final de su participación, casi una hora. Agradecemos en mucho las palabras, bueno, el tiempo que nos da con esta charla de la estructura del sistema societario mexicano. Y bien, recordarles, mis estimados amigos, que estará con nosotros también en el Diplomado del Contador en el mes de mayo, estará participando con nosotros. Y entre algunas personas que tendremos, maestros que tendremos, doctores que estarán con nosotros, también estará el maestro Edgar Ulises Hernández Campos, quien ya lo conoce, también estaba aquí en Noches de Census. También estará el maestro Martín Rojas Tamayo, por supuesto, el contador Enrique Corona, también nos estará acompañando. Y en este caso, el doctor Marco Antonio Holguín también estará con nosotros hablando de los temas. Aquí producción no me puso qué temas, lamentablemente, y por ahí se les erró una persona. El doctor Robertson también estará con nosotros del 19 al 25 de mayo. Sin embargo, producción, ojalá me pueda poner la parte de los temas o por lo menos mandármelos para que yo también tenga conocimiento de los mismos. Porque aquí erro con la información. Y bueno, pues de antemano darle las gracias, maestro, en esta ponencia, en este tiempo, a las personas que estén interesadas en este diplomado del contador para saber más sobre él, sobre estas 8 capacitaciones y bueno, también algunos regalos que estaremos dando en Census Capacitación. Por favor, mándenos un mensaje a los teléfonos que bien pues están en nuestra fanpage, porque también producción no me los puso, disculpen, y por otra parte pues mándenos mensajes también en Facebook, que nos será de mucha utilidad, y bueno, pues ahí le estaremos dando seguimiento. Maestro Vicente, le agradezco en mucho el que haya estado con nosotros, y bueno, nos despedimos en este caso. Comentarles, por último, tenemos el curso de Nueva Defensa Fiscal con Medios Electrónicos que imparte el doctor Rubén Santillán Alatriste, el cual estará con nosotros, y también los teléfonos en este momento son 55 82 38 25 97, repito, 55 82 38 25 97, y el maestro Vicente Ortiz Yusis estará el miércoles 19 de mayo con nosotros con el tema que es ser contador, y bien pueden comunicarse al 55 87 69 78 37 también para que les demos más informes. Pues muchísimas gracias, maestro. Últimas palabras, por favor, para despedirnos. Ya tenemos únicamente 2 minutos. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, por la invitación y pues mis mejores deseos para la familia Census, y qué bueno que cada vez tengamos más participación, que lleguemos a más lugares y bueno, pues gran familia Census, que sigan adelante con nosotros y cuídense mucho, esta pandemia sigue pegando, cuidémonos todos para que no tengamos malas noticias y todos estemos en todos los eventos y cada vez sea más grande la gran familia Census. Hasta pronto y muy buenas tardes, noches ya prácticamente. Muchas gracias, maestro. Pues bien, por nuestra parte ha sido todo. Nos despedimos. Recuerden, en unos momentos, 20 minutos, empezamos rompiendo paradigmas.